Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos al Centro de Investigaciones sobre América del Norte. En esta ocasión vamos a presentar un libro que se llama Canadá, Seguridad Nacional, Cambio Económico e Identidades, una mirada desde América Latina. Es uno de los libros que hablan de Canadá, de los pocos. La verdad es que hay muy poca información que se genera en México sobre Canadá, más allá de lo económico, porque de cuestiones de funcionamiento del Tratado de Libre Comercio y otras pequeñas temas que hay, no se habla mucho, por ejemplo, de seguridad nacional o de otro tipo de temas. Entonces es un libro además muy pertinente de acuerdo a lo que estamos viviendo ahorita sobre cuestiones eminentemente cuestionables de la seguridad nacional y no tanto de ello, sino de la recabación de información para tener mayor seguridad nacional. Tenemos entonces en el panel a la doctora Delia Montero Contreras, al profesor e investigador de aquí, Oliver Santín, y a esta Marcela López Vallejos, quienes van a comentar y presentar el libro. Vamos a hacer la siguiente mecánica. La profesora Delia Montero va a dar una presentación del libro, después vamos a ver un video documental sobre estos temas y después vamos a hacer las reacciones de los comentaristas. Para darle la palabra a la doctora Delia Montero, quiero decirles que ella es doctora en Economía por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Sorbona de París III, en Francia. Además es profesora e investigadora adscrita al Departamento de Economía en el área de investigación de Economía Institucional y Gestión Social de la Universidad Autónoma Metropolitana del campus de Iztapalapa. Es fundadora de la Red Latinoamericana de Estudios Canadienses y miembro del Consejo Consultivo de esta red. Además, la doctora Montero es especialista en temas de instituciones y gobernanza del agua, participación del sector público y privado en el agua, justamente, entre México, Canadá y Estados Unidos, y así como de estudios canadienses de economía del agua. Bueno, actualmente trabaja en los proyectos de calidad y disminución de la demanda de agua en la Ciudad de México y de la gestión de agua en la provincia de Quebec y México, como modelos de gobernanza regional y local. Pues bienvenida, maestra. Gracias. A la universidad y en especial al CISAN, y le cedo la palabra. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta primera presentación del libro. Realmente estamos muy agradecidos con Oliver Santín, con el CISAN, con la directora Silvia Núñez, todo el personal, la otra Silvia, Silvia Maldonado, que realmente han sido muy atentos con nosotros para hacer esta primera presentación. Y qué mejor lugar para hacer la presentación que en el Centro de Investigaciones sobre Norteamérica. Entonces, pues muchas gracias, Oliver. Oliver ha estado muy atento con nosotros y bueno, toda el personal del CISAN. Quiero presentar este libro porque este libro tiene, pues, aunque no lo crean ustedes, como 10 años de historia. Y tiene 10 años de historia porque en un seminario de verano, allá por el año 2000, un seminario que organizaba el gobierno de Canadá, yo no sé si a algunos de ustedes les ha de haber tocado o han de haber escuchado el Summer Seminar, que organizaba el gobierno de Canadá. Ahí conocí a un colega cubano y a una colega de Paraguay, y entonces, bueno, pasamos bien el seminario y todo, y platicando, pues estábamos tan entusiasmados con los estudios de Canadá que empezamos a ver la posibilidad de hacer un proyecto colectivo. Lo platicamos al señor Jean Labrie, que trabaja todavía en Foreign Affairs and International Trade de Canadá, en el área de estudios académicos,
y le platicamos que queríamos hacer un seminario de estudiantes de maestría y doctorado, que hicieran sus estudios sobre Canadá o América Latina, y le pareció un proyecto muy, muy interesante. Él nos comentaba que en Europa se hacía algo similar, pero con la diferencia que en Europa trabajaban únicamente temas de literatura, cultura, ¿no? Y entonces esta variedad de temas que nosotros le proponíamos, ¿no? Que decíamos, nosotros va a ser política, economía, un poco de todo, le gustó mucho, presentamos el proyecto y de ahí salió el Seminario Interuniversitario de Estudios Canadienses en América Latina, mejor conocido como Seminecal. A partir de ahí, digamos que llevamos 10 años, el Seminecal se llevó a cabo en México, el primero en 2001, después en Paraguay, en Cuba, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, etcétera, durante 10 años que duró este programa. Cada año nosotros publicábamos los trabajos de los estudiantes y al cabo de 10 años dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacer un libro con los mejores trabajos de los 10 años? Aquí fue muy interesante porque participaron como 150 estudiantes a lo largo de los 10 años y, por ejemplo, los estudiantes de México se orientaban hacia, los que participaban eran sobre política y economía. En Cuba era política y economía, en Argentina era más sobre educación, Brasil literatura, entonces hay una división de, claro, para nosotros es muy evidente la política, la economía por la cercanía, ¿no? Y los cubanos también, las nuevas relaciones que tienen con Canadá. Y entonces, digamos que a lo largo de estos 10 años fuimos creando una red de estudiantes, algunos ya se han titulado como Araón, Oliver, Marcela, y seguimos en contacto y procuramos seguir manteniendo esta red de investigadores. No fue fácil el trabajo porque no hay muchos estudiantes en América Latina que estudien en Canadá, eso los buscábamos así con lupa, pero al final encontramos 150. Y de esos 150 que participaron a lo largo de 10 años, decidimos hacer un libro que es el que hoy les venimos a presentar, que recoge, o procuramos, ¿no? que recogiera los mejores trabajos, que diera una amplia visión, ¿no? Yo considero que este libro sirve tanto para aquel que ya conoce algo de Canadá como para aquel que quiere empezar a conocer Canadá. Es una amplia gama de temas, ¿no? Desde las cuestiones de seguridad, de economía, política, cultura, etcétera. Inclusive trae un documental, ¿no? Ese es el plus del libro, trae un excelente documental. Aquí está el autor, vamos a ver un pedacito. Y bueno, como se mencionaba al principio, casi no hay libros en español sobre Canadá, entonces para aquellos que se interesen en los estudios de Canadá, a mí me parece que es un material muy útil, muy actualizado. Este libro fue editado con la Universidad de Colombia, la Universidad del Rosario, que está en Bogotá, que nosotros también los conocimos así, organizando el seminario, que dos veces fue en Colombia. Entonces establecimos lazos, les platicamos de la idea del libro, estuvieron fascinados y bueno, pues es el libro que ahora les venimos a presentar. Nuestro seminario pues continúa ahora con menos recursos porque el gobierno de Canadá pues sus cambios políticos lo han llevado a disminuir los fondos principalmente a cuestiones académicas, culturales,
pero con picos y palas y pasando la charola, creo que el año que entra lo podemos recuperar. A lo mejor no con tantos estudiantes, pero por lo menos en México creemos que vale la pena mantenerlos, animarlos. Y bueno, estoy en Canadá, cosas de Canadá, es interesante, es un país que siempre nos da muchas sorpresas agradables y desagradables, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos ahora a ver el video documental. Si quieren apaguen la luz, pueden sacar palomitas por esta ocasión. Si tú no has que Vamos a ampliarle a la derecha. Bedani Tulu askije bedania tiberelele nyundaralije si tulu askije tiberelele bedania nyundaralije pisake kinibana shkije pisake kinibana la mendanilije pipapame zeme la kabibana neshkije pipapame zeme la kabibana neshkije me encuentro de mi pueblo, traje un alcaraván que cantara en mi casa, un berele le traje que cantara en mi casa, a ver si así me abandona la nostalgia por mi pueblo, a ver si así me abandona la nostalgia por mi pueblo. Un día que lo busqué en el patio de mi casa, había volado, se había ido, la nostalgia lo había vencido, había volado, se había ido, la nostalgia lo había vencido. Mi papá me, la cabibana. De acá se va uno a Canadá, de acá se van dos, de acá se va uno, de allá se van dos, y en la siguiente puerta no se va a Canadá, pero se van a Estados Unidos 4.
Es un acuerdo donde el Gobierno de México, a través de distintas secretarías, envía, desde 1974, trabajadores a los campos de cultivo canadienses. La labor consiste básicamente en cultivar uvas, fresas, duraznos, tomates, tabaco, ginseng, flores, coliflor y apio. Lo hacen en alrededor de 1,600 invernaderos, granjas y plantas procesadoras. Leamington, en Ontario, es la ciudad con mayor concentración de invernaderos de América del Norte. A esta zona asisten el 40% de los trabajadores del PETAT. La estancia de los trabajadores en Canadá varía dependiendo de las necesidades de los empleadores. El menor tiempo que los empresarios están obligados a cumplir, de acuerdo al contrato laboral, es de 240 horas y puede extenderse hasta 8 meses. El número de trabajadores enviados se ha incrementado considerablemente. En 1974 asistieron 203 campesinos y en el 2006 viajaron 12,980. La presencia de las mujeres se hizo latente desde 1989. En la actualidad ocupan el 3% del total de trabajadores. Todos los estados de la República Mexicana han participado en el programa, aunque el 50% de los trabajadores provienen del Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Guanajuato. Este acuerdo tiene ciertas reglas como medidas de control para evitar que los trabajadores no regresen a México, mismas que son supervisadas por las instancias gubernamentales de ambos países. El programa de trabajadores agrícolas temporales en Canadá, a través de Ricardo, que fue una persona que fue a trabajar allá por muy poco tiempo. Fue una experiencia un tanto rara para nosotros y experiencia también para la gente que está cerca de nosotros, porque es la única, él estuvo por muy poco tiempo en Canadá, estuvo cerca de un mes únicamente, y nos tocó tener esa experiencia de que nos avisaran que un mes después de que él había estado trabajando allá, había enfermado por problemas de dolor de la cabeza, que había estado internado, y después se cortó la comunicación porque tocó que había sido un fin de semana, y nos volvieron a hablar hasta el día lunes, que Ricardo seguía en el hospital, pero que estaba en estado de coma. Se van a Canadá porque muchos de la población es una fuente de trabajo, más que nada, pero yo veo que no se van informados, no saben qué hay detrás de todo esto, ¿no? A qué tienen derecho, a qué no tienen derecho, qué cosas van allá, simplemente se van como campesinos, no saben ni cuántas horas van a trabajar. Dices, yo he sabido por medio de ellos que trabajan más de 14 horas, lo que en México no está permitido. No sé si allá se permitan no sé cuántas horas. Digo, se van con todo esto sin saber. Dices, nosotros con el problema de mi hermano precisamente, nosotros no sabíamos a quién acudir, a dónde ir a reclamar o a ver quién nos pudiera ayudar. Dices, definitivamente, si íbamos a Secretaría de Trabajo, no, que ahora vayan allá, que ahora vayan allá. Nos traían de aquí para allá y dices, creo que en estas situaciones no es justo, o sea, y porque definitivamente no sabes cómo, a quién acudir, porque no tienes información, te digo. Desgraciadamente nosotros aprendimos esto, dices, ya con la situación de mi hermano, no sabíamos ni a dónde, ni con quién, simplemente íbamos con personas que se habían ido a Canadá o que había surgido algún problema parecido para darnos información, quién nos podía ayudar. Pero definitivamente yo sé muy poco del programa y me empezó a interesar desde que le sucedió esto a mi hermano. Yo cuando me fui de acá, yo iba con la mentalidad de ganar dinero para mi familia, para tener un buen futuro, para darles lo necesario, pero resulta que estando ahí, no fui preparado y no estuve preparado para cuando esa materia o ese dinero lo tenía en las manos. Dentro del programa está cumpliendo con el trabajo. Y pues me parece que está bien, o sea, no está mal. La cosa es de que cuando empiezan a surgir problemas es cuando sí ya
no cuenta uno con apoyo suficiente. La verdad que se ven muchas cosas de que, inclusive yo ahí tengo, por ejemplo, en nuestro recibo de pagos tenemos un descuento de vacaciones, nos descuentan por vacaciones. Y preguntando de eso, pues queriendo cobrar, ¿no? Pues si ustedes en vacaciones están en su país, no califican para pagarles vacaciones a usted. Nos hacen ese, entre otras cosas. Incluso, pues, cuando estuve trabajando en Newington, en una ocasión me di cuenta que estábamos trabajando y yo creo llegaban a inspeccionar el invernadero y nos sacaban un momento, yo creo en el rato que inspeccionaba, ya después nos volvían a meter a trabajar. Incluso pues, en cuanto a equipo para fumigar y todo eso, pues yo en lo poco que vi, pues no, ni una mascarilla me dieron, no nada. Cuando eso pues, no se debe de manejar con equipo y todo. Los beneficios creo que han sido pocos. Una probadita del documental de Aarón, quisiéramos verlo todo. Para que se animen, para que compren el libro. Bueno, vamos a continuar entonces con esta presentación. La verdad que sí se antoja terminar de ver el documental. Disculpen, pero bueno, ya tendremos que comprar el libro. Le voy a dar la palabra ahora a esta Marcela, la doctora Marcela López Vallejo Olvera, quien va a hacer unos comentarios sobre este trabajo. Voy a leer un poco su síntesis curricular antes de dar la palabra, diciendo que ella es profesora investigadora de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es además doctora en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad de las Américas, igual de Puebla. Ha sido profesora de Relaciones Internacionales en la misma Universidad de las Américas, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla también. Asimismo cuenta con la experiencia laboral de haber estado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación Pública y la firma de cabildeo Burson Marsteller, México. Cuenta con muchas publicaciones nacionales e internacionales sobre sus principales líneas de investigación, que son el medio ambiente, el cambio climático, el federalismo, la diplomacia local, la teoría de las relaciones internacionales, y sobre su área de especialización, que es América del Norte con énfasis en Canadá. Entre algunas de sus publicaciones está Gobernanza Global en un Mundo Interconectado. Es un libro editado por las universidades, algunas de Puebla y la MEI. Environmental Policy in North America, Approaches, Capacity and the Management of Transboundary Issues. Es un libro editado por la Toronto University Press. Y Reconfiguring Climate Governance in North America, a Transregional Approach. Es también un libro que está ahora en imprenta. Sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a la doctora Marcela López Vallejo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Perdón. Antes que nada quisiera dar las gracias al CISAN por recibirnos aquí, a Delia, por supuesto, por la invitación, a Oliver, a Fausto por estar aquí con nosotros. Y bueno, me siento muy contenta y muy orgullosa porque yo fui una de las que participó en ese primer seminario, me parece, fue el primero, ¿verdad? Hace bastantes años, cuando pues estaba apenas empezando la maestría, todavía no sabía ni por dónde ni qué, pero yo estaba segura que quería trabajar sobre Canadá, ¿no? Entonces me fui por la parte para diplomacia y todos estos conceptos de gobiernos locales. Fue una experiencia aterradora porque estaba en mi primer año de maestría, entonces tenía que ir a presentar algo y yo decía, bueno, ¿qué es esto, no?
pero solo así se aprende, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, la línea de estudios sobre Canadá en México, bueno, le hemos dado seguimiento y me da mucho orgullo decir que, bueno, Delia es una de las pioneras de estudios canadienses en México, junto con otros profesores, y también me da mucho orgullo ver que esta iniciativa, a pesar de Harper, sigue aquí, ¿no? Y espero que siga, no Harper, sino Delia, con esta iniciativa, ¿no? Bueno, voy a hacer unos comentarios al libro, que, bueno, cabe resaltar que es un libro excelente, excelentemente escrito, editado en fondo y en forma, pero me va a permitir hacer unos comentarios generales para invitarlos a que lo lean, bueno, lo compren y lo más importante, que lo lean, ¿no? Bueno, el libro está dividido en 3 partes, ¿no? La primera parte toca el tema de seguridad y a mí me dio mucho gusto también ver que se habla de seguridad nacional de Canadá, porque generalmente uno piensa en Canadá y piensa en seguridad humana, ¿no? Con toda esta tradición liberal de Jean Chrétien y de Lloyd Axworth y todos estos, ¿no? Pero finalmente los estudios de política exterior dura, pues como que habían faltado, o por lo menos desde América Latina, ¿no? La segunda parte habla de la economía, de cuestiones económicas, rescatando un análisis en casi todos los capítulos del TLC, bastante olvidado últimamente, ¿no? Y sustituido por temas de seguridad. Y la última parte es una parte muy refrescante, en donde encontramos el artículo de Aarón, productor del video, bueno, de la parte de video que acabamos de ver, en donde se habla de literatura, de cultura, de identidades, ¿no? Entonces, voy a hacer nada más un breve comentario para cada capítulo, presentándoles nada más los argumentos generales, pero sobre todo las vinculaciones entre capítulos, que es algo que me gustó muchísimo este libro, ¿no? Y al final daré nada más unas sugerencias para un futuro libro. ¿Cómo no? Ok, bueno, el primer capítulo, ¿no? El primero y el segundo tienen que ver con este concepto que se acuña precisamente desde Canadá, pues no somos tan poderosos, pero tampoco somos unos debiluchos en el sistema internacional. Entonces, ¿qué somos? Pues una potencia media, ¿no? ¿Qué es eso de una potencia media? Pues bueno, los autores dicen que es una justificación de que Canadá, siendo ganador de la Segunda Guerra Mundial, no pudo entrar al Consejo de Seguridad, ¿no? No es de los 5 grandes, perdón, sí apoyó muchísimo en la Segunda Guerra Mundial a los aliados, pero ni así le dejaron entrar al Consejo de Seguridad. Dice, bueno, entonces, ¿qué soy en este mundo? Y en ese inter de definición identitaria de un país, crean el concepto de potencia media, ¿no? Una potencia media, como, bueno, algunos de los 2 primeros autores, Federman Rodríguez y Miguel Ángel Sigala, nos dicen que, bueno, este discurso de potencia media tiene que ver con algunas cosas, ¿no? La primera es, como les digo, crearse un espacio único en el sistema internacional, diferenciarse de las grandes potencias del Consejo de Seguridad y de los demás, pero además diferenciarse de Estados Unidos. Y eso nos lleva a un análisis de identidad, ¿no? La identidad canadiense tradicionalmente se define como no soy estadounidense. Desde algunas partes del mundo dicen, bueno, los canadienses son estadounidenses un poquito más educados, ¿no? Un poquito más, menos belicosos, pero este concepto de potencia media engloba ese sentimiento de política exterior canadiense sobre quiénes son en este mundo teniendo Estados Unidos al ladito, ¿no? Y bueno, yo me pregunto qué concepto en México hemos acuñado para eso, ¿no? Los canadienses sí lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, y este conceptito ha sido promovido desde Lester Pearson, ¿no? En los 50s, posicionándose a Canadá, por ejemplo, como un buen ciudadano internacional, como un mediador. Por ejemplo, Canadá solucionó el problema del canal de Suez, ¿no? Haciendo una mediación con Nasser, etcétera, ¿no? Estos 2 primeros capítulos, como les digo, además resaltan el
uno de los temas más importantes de las potencias medias, que actualmente tiene que ver con la seguridad. Federman Rodríguez nos dice que el discurso de que Canadá es una potencia media y que está al lado de Estados Unidos, ¿no?, de una gran potencia o la potencia hegemónica, como lo quieran ver ahora, ha servido para que Canadá pueda negociar su papel de seguridad, su rol como perímetro de seguridad de Estados Unidos hacia el norte, especialmente después de la Guerra Fría, porque en la Guerra Fría, pues bueno, Canadá estaba en medio, ¿no? Si uno ve el globo terráqueo y lo ve de frente y ve el polo norte de frente, pues tienes a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Canadá estaba en medio. Se acaba la Guerra Fría y dice Canadá, bueno, y ahora mis privilegios de Guerra Fría, ¿dónde quedaron, no? Viene el 11 de septiembre y Canadá aprovecha esta oportunidad para reconstruir el discurso de potencia media, y entonces, bueno, en este contexto Harper sí tiene una muy buena estrategia en esto, en donde apoya a Estados Unidos, especialmente a Bush al principio y ahora con Obama, en toda su estrategia de seguridad, ¿no? Enseguida tenemos el artículo de Oliver, que bueno, no voy a ahondar en este artículo porque el autor mismo nos va a contar sobre el tema, pero nada más les adelanto que nos habla de la incapacidad o de la frustrada capacidad canadiense en cuanto a hacer lo que una potencia media hace, que son crear instituciones internacionales para la mediación. Oliver nos presenta el caso de la Declaración sobre Seguridad de las Américas en 2003, en donde Canadá fue principal impulsor, que bueno, sus resultados no fueron como se esperaba, ¿no? Pero bueno, los dejo después de mis comentarios con el autor para que Oliver ahonde en este tema. Uno de los artículos que más me llamó la atención en este análisis de seguridad nacional fue el de Manuel Paz. Él habla sobre la geopolítica del Ártico. A veces nos suena tan exótico y tan lejos y tan fuera de nuestro alcance, pero ahora, bueno, con el famosísimo cambio climático, ¿no?, que bueno, si es antropógeno o no, para la geopolítica del Ártico no importa, el hecho es que los polos están derritiéndose y entonces están abriendo rutas comerciales, ¿no? El autor nos da unos datos impresionantes, ¿no? Dice, en el 2007 pues, se abre un pasaje comercial, ¿no?, de navegación en el Ártico. Dice, de Ámsterdam a Tokio, pasando por Panamá, harías 23,000 kilómetros. Pasando por Suez, harías 21,000 kilómetros. Pasando por ese pasaje ártico, harías 13,500 kilómetros. Digo, la mitad de los kilómetros, por lo tanto, lo doble, triple o cuádruple de competitividad, comercio, bla, bla, bla. Entonces, sea o no las causas del cambio climático para este tema, pues no importan. El chiste es que ya se abrió el pasaje del norte y pues obviamente ese territorio siempre había sido un territorio olvidado que Canadá reclamaba, pero pues era hielo, ¿no? Ahora ya no es hielo, ahora hay que definir fronteras, qué sí es de Canadá, qué no es de Canadá, qué es de todos los países del Ártico, ¿no?, Finlandia, Rusia, etcétera, y cómo están definiendo este tipo de cosas, creando instituciones. Se creó el Consejo del Ártico para solucionar este tipo de cosas, ¿no? Aquí el autor, y ahí sí, pues no sé si ande por aquí, pero sí planeo diferir totalmente de su conclusión, porque dice que, bueno, finalmente Canadá se está militarizando, entre grandes comillas, el Ártico ante este problema, ¿no? Aumentó el gasto militar, ha mandado navegaciones, barcos, etcétera, con la marina, etcétera, pero el autor dice que esto no tiene nada que ver con la reconfiguración del Ártico, sino con otros compromisos internacionales que tiene Canadá con la OTAN, por ejemplo, con el NORAD o con la lucha contra el terrorismo de Estados Unidos. Porque finalmente, dice el autor, que Harper sí está preocupado por el cambio climático y el medio ambiente y todo esto, ¿no?
Y bueno, ahí sí difiero bastante porque, bueno, hace un año, 2003, hace 2 años, Canadá, impulsor del protocolo de Kioto, pues se retira, ¿no? Diciendo, y bueno, aquí hay una cita que me encontré en un artículo de Foreign Policy, el último número de Foreign Policy, que dice que Canadá describió el protocolo de Kioto como un esquema socialista y un esquema que destruye economías y que mata al empleo, ¿no? Y con esos argumentos se sale del esquema internacional, además de otras cosas como pues los proyectos de petroleros de Alberta. Hay un proyecto que se llama Keystone, ¿no? un oleoducto que va desde Alberta, pasando por Estados Unidos hasta Texas, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que la preocupación ambiental de Harper es, como dirían los primeros autores, pues un discurso, ¿no? Un discurso para, como potencia media, pues no puedes decirle a Rusia, ¿no? Estados Unidos, sabes que de aquí para acá es mío, ¿no? Pero con el discurso ambiental se puede manejar un poco más legítimamente al exterior y al interior de Canadá, ¿no? Bueno, en la segunda parte del libro nos plantean preguntas clave en la economía internacional actual. La primera es, ¿qué pasó con Canadá en la crisis financiera? La famosísima crisis del 2008 que a Estados Unidos le pegó durísimo, a otros países también, a México, ¿no? Y contrario a lo que se pudiera pensar, sí, a Canadá le pegó muchísimo. El nivel de integración financiera, económica, comercial es altísimo, ¿no? Después del TLC, el nivel de integración, no sé, la balanza comercial anda por 80%, ¿no? De exportaciones e importaciones. La autora Katia Covarrubias nos da muy buenos datos al respecto y nos habla, ¿no? de que esta integración profunda pues haría pensar que el impacto de la crisis en Estados Unidos iba a ser lo doble o lo triple en Canadá, pero oh surprise, no. Este impacto no fue así, fue mucho menor del que se esperaba. ¿Por qué? Y aquí viene una parte importantísima que quizá a México nos podríamos tomar algunas lecciones. Dice, Canadá no sufrió porque tenía un sistema bancario totalmente respaldado con el capital necesario, es decir, el sistema bancario canadiense no tenía dinero ficticio en general, ¿no? Por aquí nos habla de algunos datos y nos dice, ¿no? Que además se crea estas famosas programas de recuperación, tanto en Estados Unidos como en Canadá, pero que en Canadá, además del programa de recuperación, se fue directamente, fue de los países de la OCDE, que sufrieron la crisis del 2008 y hasta la fecha Europa anda sufriendo por ahí. Dice, de los países de la OCDE, Canadá fue el que menos sufrió, pero el que más dinero le inyectó a la recuperación, quitando Estados Unidos, ¿no? ¿Y en qué gastaron ese dinero? Y ahí creo que México pues, podríamos aprender algo o pensar algo parecido. No le inyectó a los sindicatos o esas cosas, sino le inyectó a infraestructura y desarrollo de universidades y centros de investigación y a sostener el seguro de desempleo y capacitación para un nuevo empleo. Ahí lo destinaron, ¿no? Nada más. Entonces, obviamente esta recuperación que de entrada no les pegó tanto porque los bancos eran muy sólidos y con esta recuperación se inyecta gasto público a la economía en estos sectores, lo que nos dice la autora es, esto es una estrategia a largo plazo, no están pensando en recuperar la economía para el gobierno de Harper, están pensando en mucho largo plazo para crear estructuras importantes de desarrollo, especialmente tecnológico, a través de sus universidades, para que pues, por lo menos Canadá se siga posicionando y mantenga su lugar como potencia media mínimamente, ¿no? Y esto nos lleva al siguiente capítulo. Enrique Pino nos dice que en este contexto de esta recuperación, ¿qué pasa con nuevos actores que nos están comiendo el mandado? Todos ya saben, pensamos en China, ¿no? ¿Qué pasa
cuando China desbanca a México en el 2007, perdón, como principal socio comercial de Estados Unidos, en cuestiones de exportaciones, pues en México nos apanicamos y entonces, ¿qué hacemos con los chinos? Todo es chino, todo es made in China, todo se rompe, hay que comprar 3 veces y entonces, ¿no? Pero los canadienses, pues bueno, no estaban preocupados. Hasta el 2011, en donde China desbanca a Canadá como el principal socio comercial. Entonces, imagínense, ¿no? El famoso TLC, pues bien, gracias, ¿no? Cuando los dos socios comerciales no son los principales socios comerciales, es China. Y entonces el autor, pues sí, nos da una alarma y nos dice, ¿y qué tal si este famoso TLC ya se agotó? Ya se acabó, ya tenemos que pensar en otros esquemas de si queremos llegar a algún tipo de integración, pues, y no nada más integración pensando idealistamente en la migración, en la seguridad, no, en términos de rescatar la integración comercial, ¿no? Entonces, creo que estudios para esta nueva etapa del TLC podrían ser importantes, ¿no? En este marco hay 2 casos, 2 ejemplos de industrias que sufrieron y se recuperaron en la crisis y en el marco del TLC. Aurora Marcial nos presenta el caso del sector automotriz en América del Norte y su reconstrucción después de la crisis, que fue uno de los sectores que más le pegó la crisis. Y Olga Rosa González nos presenta el sector de medios de comunicación, ¿no? En el tema del sector automotriz, otra vez en cuestiones estratégicas, el sector automotriz se recupera. Parecía que México podíamos competir con Canadá por las exportaciones y por el ensamblaje de autos, pero después de la crisis Canadá aprovecha la oportunidad, el autor dice que México no, Canadá aprovecha la oportunidad y entonces le inyecta dinero. Las empresas automotrices, parte del dinero que tienen para el rescate y la reconstrucción, se lo inyectan otra vez a las universidades y centros de investigación. México no lo hace y entonces dice la autora, lo que México pudo haber hecho de desbancar a Canadá como proveedor de ensamblaje de autos en América del Norte en el 2008-2009, ahorita ya no se puede hacer porque Canadá ya metió dinero a tecnología, a investigación y a capacitación de mano de obra en el área de Detroit y de los Grandes Lagos, ¿no? Entonces, bueno. En cuestiones de medios de comunicación, el panorama es un poco diferente porque Olga Rosa González nos habla de algo que a veces desde México en general pensamos que no sucede en las democracias desarrolladas, industrializadas, etcétera, que son los monopolios. En Canadá, la autora nos habla de que los medios de comunicación son un monopolio disfrazado. Nos habla de que hay varios tipos de periodismos, ¿no? Varios tipos, perdón, de políticas de comunicación, pero los datos que nos presenta, ella dice, ¿no?, que ha llegado un punto en que con estas fusiones, ¿no?, de filiales, etcétera, una misma empresa tiene 15 periódicos locales, 15 periódicos, 20 provinciales, más internet. Entonces ella dice, bueno, si eso no es monopolio, pues ¿qué es?, ¿no? Y entonces ella le da un giro bastante interesante porque dice, bueno, ¿y eso cómo ha repercutido en la creación de identidad canadiense? Si solo un consejo editorial te va a decir qué noticias son importantes aquí en Vancouver, en Montreal y en todas las ciudades al mismo tiempo, ¿no? Este consorcio se llama, este monopolio se llama CanWest, que quiebra en 2009, pero de todos modos, esta repartición, imagínense que este gran monopolio quiebra por la crisis, entonces estos 15 o 20 periódicos pues andan sueltos y ahorita ya las nuevos CEOs de nuevos grupos están tratando de reconstruir estos monopolios.
¿Cómo lo ha solucionado el gobierno canadiense? Creando comisiones. Y se dice, ¿no?, que en Canadá, si no quiere solucionar el problema, crea una comisión. Ya llevan varias comisiones desde los 60 hasta la fecha, y ya crearon una nueva en el 2009, creo, y sigue sin solucionarse, ¿no? Ya hay grupos empresariales que están tras estos niños dispersos, ¿no?, que andan por ahí, son los periódicos no de circulación nacional, para reconstruir este monopolio, ¿no? Entonces es algo como que impensable a veces en Canadá, ¿no?, la democracia y el liberalismo y todo. Pues sí, pero el gobierno no ha podido o no ha querido hacer mucho con respecto al tema de monopolios. Y la última parte, y les robo nada más unos 4 o 5 minutitos, es una parte que a mí, yo estudio relaciones internacionales, yo estudio política internacional, y cuando yo leo sobre literatura, sobre arte canadiense, para mí es totalmente refrescante. Cuando veo videos relacionados con identidad, con migración, de verdad, es totalmente, esta parte, yo sé que a veces uno dice, literatura, o no sé, desde ciencia política o desde ciencias sociales, ¿no? Pero de verdad es realmente muy, muy buena esta tercera parte. Y bueno, tenemos el texto y el documento que respalda el documental de Aarón Díaz, aquí presente con nosotros, productor del video que vimos, en donde, bueno, ya tuvimos una probadita, pero quisiera resaltar que de estos testimonios que él nos presenta, que de verdad son muy dramáticos, todos, si me corregirás, los entrevistados ahorita ya pues, han fallecido, casi todos, ¿no? Pero lo que me llamó la atención, y quizás sería muy interesante trabajarlo en algún futuro, es cómo ha reaccionado la sociedad ante esto, ¿no? Tú mencionas el Grupo Justicia para Trabajadores Migrantes de allá, bueno, transnacional, o la Alianza para Trabajadores Agrícolas, ¿no? Es decir, ahora sí que de estos trágicos eventos, la sociedad mexicana allá y acá se empieza a vincular para hacer activismo transnacional. Entonces, se me hizo muy interesante, ¿no? Las dos siguientes textos tres siguientes textos tienen que ver con la literatura, pero la literatura canadiense vista desde los migrantes que ya son canadienses, o sea, los migrantes que llegaron a Canadá desde diferentes orígenes. Por ejemplo, María Laura Spoturno nos habla de una escritora judía, bueno, es polaca, judía, emigrada a Quebec, y esta escritora escribe un libro, pero este libro, yo no lo he leído, pero está escrito en yiddish, hebreo, inglés y francés. ¿Por qué? Porque la autora tiene todo eso atrás, ¿no? Entonces mezcla palabras, mezcla intertextos, ¿no? Entonces es muy significativo que desde la literatura podamos hacer un análisis de migración, directamente de migración, de grupos vulnerables, de comunidades dominantes, ¿no? Y algo que la autora resalta es que el idioma, que si esta autora hubiera escrito en francés, en yiddish o en hebreo, no hubiera pasado nada, ¿no? Ella, y en ruso, me parece que también hay una partecita en ruso, y dice, pues sí, ni modo, el idioma guía o el idioma básico para darle voz a este tipo de literatura es el inglés. Entonces, la novela, pues espero leerla pronto, me la imagino como con una base de inglés, una red de inglés, pero con ese pretexto, pues mete historias judías, mete historias de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, bla, 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 ¿no? Interpretadas desde la ciudadanía quebequense. Entonces, es una mezcla, se me hace bastante interesante, que nos habla pues de la hiperglobalización, ¿no? Nos habla de el inglés como guía y como canal para presentar otro tipo de reclamos, de resistencias, ¿no?
Y lo mismo nos cuenta Flavia Westphalen, que además me sorprendió el apellido, ¿no? Muy, Y es brasileña. sí, es brasileña, muy fuerte, ¿no? Westphalen. Descendencia alemana. Nos habla más o menos de lo mismo, pero a través de la escritura de un texto, de una novela, de un indígena Cree en Columbia Británica, vinculado con las pinturas de un metí, de un mestizo, ¿no? Que acuérdense que en Canadá los mestizos son un tipo de indígenas o de indios, ¿no? De indians, ¿no? Que aquí, bueno, casi todos seríamos así, ¿no? Pero para allá son diferentes, ¿no? Entonces, el texto de Flavia es también muy, muy bueno porque además nos presenta pinturas de Jim Logan, que es un metí de clase media, periodista, etcétera, que se mezcla o que conoce los temas de estos indígenas, niños indígenas Cree, que para ser civilizados, pues los llevan a estas escuelas residenciales muy, muy británicas, muy canadienses, bueno, muy anglo-canadienses, de corte religioso, en donde pues les quitan y les sacuden ese salvajismo que traen, ¿no? Y entonces es impresionante cómo este señor Thompson Highway, que es este niño que sufre todos los abusos, pero abusos físicos, intelectuales, psicológicos y sexuales, además, o sea, no me imagino su infancia en estos internados, pues acaba el internado y se gradúa con un major en English, ¿no? ¿Por qué no en inglés, no? Porque es el único medio para que el mundo escuche sus historias. Y eso, imagínense, leído y además visualmente con las pinturas de los abusos, es impresionante este texto, ¿eh? Y también, bueno, ya me metí a ver las pinturas en color, ¿no? También son bastante interesantes, ¿no? Finalmente, el último texto, perdón, hay dos textos más que son un poco más, digamos, no conservadores, ¿no? Al contrario, pero no nos desagregan tanto las identidades. Por ejemplo, Erika Costa Vieira, también brasileña, nos habla de cómo se reescribe y reinterpreta Shakespeare en Canadá. Y entonces dicen, bueno, es que, y nos pone los ejemplos, ¿no? De la novelista y escritora Margaret Atwood, por supuesto, y de un cineasta que se llama, permítanme, ya perdí al cineasta, Lepage, se apellida Lepage, ¿no? Y los dos interpretan el Hamlet, ¿no? De Shakespeare. Todo el mundo hemos ido a reinterpretaciones y todo eso, pero dicen que solo así pueden ellos, por ejemplo, meter temas políticos o sociales de grupos vulnerables. Por ejemplo, Margaret Atwood escribe un Hamlet en donde Gertrudis y Ofelia son feministas sufragistas canadienses, o sea, ¿no? Y entonces retan la autoridad del rey, de Hamlet, todo, ¿no? Y el cineasta nos dice la autora que su puesta en, perdón, no es cineasta, es productor de teatro, su puesta en escena tiene que ver con una reinterpretación de Hamlet, en donde hay videos, imágenes, plataformas movibles, monólogos, diálogos, etcétera, ¿no? Con el uso de la tecnología canadiense, reinterpretando Hamlet para darle voz a un auditorio totalmente, pues quizá joven, dinámico, incluso niños, ¿no? Entonces, dice es importante, ¿no? Ella dice, no sé qué pasó con Shakespeare, que es uno de los mejores escritores a nivel mundial, eso dice el canon, y entonces hay que usar a Shakespeare para darle voz a todos los demás, porque si no le pones Hamlet a tu obra, nadie va, ¿no? Entonces, y aunque sea de lo que se trate tu Hamlet, ¿no? No importa, pero si no le pones un nombre rimbombante, pues nadie va, ¿no? Y finalmente, el último artículo que nos habla de, es Kelly Baptista, nos habla de una escritora también de autoficción,
Y este texto bueno, está escrito en francés y es muy rico leerlo también en francés porque nos habla de una escritora judía en Quebec también, que ella redacta su autobiografía, ¿no? Es como nos pide nuestro CV, pues ella redacta una autobiografía, pero en esa autobiografía la autora Kelly descubre que hay que con el pretexto de la autobiografía ella refleja todos sus sentimientos y toda su discriminación que ha sufrido como judía en Quebec, ¿no? Y, o sea, doble discriminación, judía en Quebec y Quebec en Anglo-Canadá, ¿no? Entonces, con el simple hecho de hacer una autobiografía puedes abrir un mundo de interpretaciones textuales, narrativas, ¿no? Se supone que la autobiografía esta es ficción, ¿no? Pero pues la autora dice, bueno, no es tanto ficción, porque el autor no dice, pues que yo no escribí sobre la guerra y todo lo que me pasó, yo escribí en ese contexto, yo escribí en la guerra, en eso, porque es lo que traigo en mi mente, ¿no? Traigo toda la discriminación judía, etcétera, ¿no? Entonces, como les digo, esta última parte a mí se me hizo muy refrescante, de alguien que no conoce mucho de literatura, de teatro, etcétera, ¿no? Conclusiones generales. Canadá está en una encrucijada ahorita es momento de repensar Canadá en varios términos. Uno, redefinición de su rol en el mundo. ¿Qué quiere ser Canadá? ¿Quiere seguir siendo la potencia media tradicional o quiere dar el saltito a ser una potencia un poco menos mediana y más principal? Especialmente con el tema del Ártico, ¿no? Canadá está siendo desplazada por China, México también. El proyecto regional de integración, el proyecto comercial se cuestiona, imagínense el proyecto regional de integración en otros sentidos, ¿no? Migratorio, etcétera. Pues bueno, si el comercial, que era el más sólido, no está jalando ahorita, pues bueno, no sé qué pasa con los demás. Obviamente, Estados Unidos es el líder de este proyecto, pero creo que es importante pensar qué tanto la influencia de Estados Unidos en ambos países ha influido el crecimiento económico, ha influido las crisis, ha influido la seguridad y especialmente la identidad, ¿no? Finalmente, es necesario repensar la identidad canadiense, en tanto identidad al exterior como al interior o transnacional, en donde pues los autores nos muestran un Canadá que a veces uno no concibe, ¿no? Un Canadá de abuso, de discriminación, de exclusión y resistencias constantes de los mismos ciudadanos canadienses con otros orígenes identitarios. Obviamente, una sugerencia que me encantaría si tuviera a todos los autores aquí presentes sería que dialogaran entre ellos. ¿Qué pasa con por ejemplo, ¿no? Con una interpretación tipo literario de potencia media, ¿no? O una vinculación entre, por ejemplo, la parte de migración con el fracaso del TLC, ¿no? Es decir, que hubiera un diálogo entre ellos y yo creo que resultaría impresionante que desde la literatura o desde el análisis de discurso se analizara el sector automotriz, por ejemplo, ¿no? O sea, sería un ejercicio que a mí me encantaría, ¿no? Y finalmente me gustaría, quizá para un futuro proyecto, Delia, yo sé que los chavos no pueden vivir sin su iPhone, iPad y hay todo, ¿no? Y entonces, ¿qué tal un siguiente producto de investigación, un siguiente libro de investigación, pero con materiales en línea, o a lo mejor Aaron ahí nos puede ayudar un poco más, ¿no? O no sé, ¿no? Que un libro, digamos, de vanguardia que esté conectado con los estudiantes que ahorita no pueden vivir sin la tecnología, ¿no? Algún blog o pues yo no sé, ¿no? Y bueno, nada más, espero que este proyecto siga por muchos años más, Delia. Más queremos. Y cuenta con el apoyo, yo creo que todos nosotros, pasa la charola, nosotros cooperamos. Muchísimas felicidades por este libro, de verdad es uno de los mejores libros sobre Canadá que yo he visto en español.
y bueno, muchas felicidades. Gracias. Pues muchas gracias, Marcela, de verdad, unos comentarios que invitan a introducirse a la obra y por supuesto descubrir Canadá es algo impresionante, es un país que ofrece muchas cosas propias de ellos mismos que de verdad es muy agradable introducirse al estudio de Canadá y bueno, que hay muchos jóvenes que vemos muchos jóvenes que estamos atados al iPhone y pues seguramente una obra más interactiva podría ser una extraordinaria idea. Le voy a dar la palabra a Oliver Santín Peña, que es nuestro segundo comentarista, porque la primera fue presentadora, quien es doctor en ciencia política por la Universidad Nacional, por acá, maestro en estudios de relaciones internacionales, también por la UNAM, realizó la licenciatura en estudios latinoamericanos aquí en la UNAM y llevó a cabo una estancia postdoctoral de apoyo con recursos del CONACYT en el posgrado de Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En 2011 se incorporó como investigador de tiempo completo aquí en el CISAN. Sus líneas de investigación abarcan temas de partidos políticos y elecciones en Canadá, así como el sistema político canadiense y las relaciones de Canadá con América Latina. Ha publicado artículos que abordan procesos internos de los partidos liberales y conservador de Canadá, así como las elecciones federales de las últimas 3 décadas. Sus publicaciones más recientes de carácter internacional giran en torno a las relaciones de Canadá con América Latina y Estados Unidos. Pues sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Oliver Santín. Muchas gracias, Fausto, y de verdad un agradecimiento a los presentes, ¿no?, que estén aquí con un libro de esta naturaleza. Es ya pues, muy difícil decir algo nuevo después de las atinadas presentaciones y comentarios tanto de Delia como de Marcela. Voy a enfocar la misma, sobre todo a ofrecer elementos actuales para lograr interpretar un material como el que aquí se presenta. Considero oportuno iniciar señalando que después del anuncio de mayo del 2012, en donde precisamente el gobierno conservador de Stephen Harper da por concluido una serie de programas de apoyo para la investigación de su país en otras naciones, como Understanding Canada, a través del cual se estimula el estudio de Canadá durante 4 décadas, al menos, ¿no? Al momento en que se cierran estos programas, porque el gobierno conservador ahora tiene otras prioridades, un material como este cobra mayor relevancia porque se constituye definitivamente, desde mi perspectiva, en uno de los últimos esfuerzos en donde distintos académicos e investigadores latinoamericanos se detienen en analizar Canadá. Uno de los últimos esfuerzos apoyados por el gobierno canadiense. Ahora ya dependerá de nosotros, como investigadores, efectivamente hacer a un lado la investigación, que de hecho eso es algo de lo que yo intuyo que intenta el gobierno de Harper al cortar los estudios de Canadá, pues ensimismarse para llevar a cabo todas estas dinámicas y cambios acelerados que se están dando en el país. Así, después de estos encuentros que organiza Delia junto con Raúl desde el 2003 hasta 2000, ¿cuándo fue el último? ¿13? El año pasado. El 2012, pues nos logramos reunir ahí. En ese momento pues éramos estudiantes de maestría, la mayoría, y se convierte en un espacio muy enriquecedor lo que fue el Seminecal, que en su momento también es una entidad que es un ente beneficiada por estos programas, como menciona Delia. Entonces, este tipo de esfuerzos multidisciplinarios entre colegas de distintas universidades latinoamericanas, y no nada más universidades latinoamericanas, también son universidades canadienses con latinoamericanos que están becados en Canadá, entonces también hay ese elemento interesante.
Bueno, pues el trabajo contempla todos estos artículos que Marcela señala, pero sí me gustaría señalar que este tipo de trabajos y este tipo de labores como las que encabeza Delia, pues de una u otra forma son formadores de cuadros, ¿no? Pues nosotros empezamos como estudiantes de maestría y interesados en temas de Canadá. En mi caso, desde licenciatura me atrajo este asunto de Canadá, pero forman cuadros. Tu trabajo es como formadora de cuadros también, Delia, y en ese sentido te lo reconozco y te agradezco también las oportunidades. Ya casi 8 años que tengo el gusto de conocerte. En la primera parte del libro, como señala Marcela, a mí me llamó mucho la atención desde que conocí a Federman en el evento que se organizó en Guadalajara en 2011, porque además fuimos compañeros de habitación. Un chico muy amable, muy agradable, Federman, muy inteligente, pero nunca nos pudimos poner de acuerdo con las teorías, ¿no? Yo decía, oye, Federman, pero es que la potencia media precisamente es una teoría que esgrime el gobierno canadiense para posicionarse. Yo tengo una visión a nivel personal de que Canadá es un satélite de Estados Unidos, ¿no? Es una teoría que además desarrolla Stephen Clarkson, que tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí hace un par de años, ¿no? Entonces, para no hacer el cuento largo, no pudimos ponernos de acuerdo. Sin embargo, es muy interesante la forma como Federman lo maneja, porque esgrime las 3 teorías de manera muy clara, muy precisa, y al menos en español es de los pocos materiales donde yo veo que se comparen las 3. Al final no sé si Federman estaba realmente convencido de que Canadá era una potencia media, pero lo defendía muy bien, de manera que, pues bueno, mi reconocimiento, ojalá y tenga oportunidad de volver a platicar con el buen Federman. En la segunda, bueno, hay el artículo que yo con el que contribuyo se centra en analizar el papel de Canadá al interior de la OEA como un comodín de Estados Unidos, por así decirlo. Canadá ingresa a la Organización de Estados Americanos en 1990 y desde su ingreso propone una serie de asuntos que por la propia naturaleza de Estados Unidos como país que interviene, que está con una presencia permanente y muy fuerte en la región de América Latina, Canadá lo que hace es presentar una serie de temas que serían impresentables por Estados Unidos, porque América Latina de entrada diría no, como es este asunto de ampliar los conceptos de seguridad. ¿A qué? A protección del medio ambiente, protección de cuidados de la salud, en fin, todo lo que ustedes puedan imaginarse, educación, es seguridad, de acuerdo a esta declaratoria sobre seguridad hemisférica del 2003. Sin embargo, cuando pues vienen todos estos los atentados del 11 de septiembre, toda esta doctrina del Homeland Security, Raúl es el experto, las fronteras inteligentes, Canadá, México, pues Estados Unidos hace un lado esta dinámica de la seguridad hemisférica y la orienta más a su protección del área natural, de lo que consideran su espacio inmediato de protección, ¿no? Caribe, México, Canadá. Sin embargo, en el texto abordo tres temas fundamentales: el asunto de la seguridad hemisférica, cómo Canadá lo presenta, lo defiende y finalmente se aprueba. Estados Unidos no dice ni pío en esta discusión. Otro tema, el bombardeo del ejército, de la Fuerza Aérea Colombiana a un campamento en Ecuador, en donde incluso, deben de recordarlo, había estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras ahí con estos grupos, el cual amerita un cierto posicionamiento por parte de América Latina, pero Canadá dice no, esto no puede condenarse, es un asunto interno de Colombia que de una u otra forma atañe a Ecuador, porque fue el territorio que fue bombardeado, pero nosotros no vamos a condenar a Colombia. Otro asunto también ahí que llama la atención y que me centro en el análisis es el golpe de Estado en Honduras.
en donde de nueva cuenta América Latina ofrece una posición en general coincidente, pero Canadá dice no vamos a condenar el golpe de Estado en Honduras porque pues es un asunto interno que a nosotros no nos corresponde juzgar de manera muy extraña. Hay otros casos, como recientemente el avión de Evo Morales, todo este escándalo cuando se creía que traían escondido Snowden, Washington y Obama con todas estas exigencias, demandas a los estados europeos, provocan un posicionamiento de nueva cuenta al interior de la OEA, una propuesta de condena. Sin embargo, no prospera esta condena porque de nueva cuenta Harper y Canadá dicen no va la condena. De ninguna manera vamos a apoyar algo así. El año pasado, con el golpe de Estado legislativo en Paraguay, exactamente lo mismo, ¿no? Cuando el presidente Lugo propone una serie de enmiendas constitucionales que afectan a las oligarquías paraguayas, viene el golpe de Estado legislativo, América Latina de nueva cuenta condena el hecho, pero Canadá dice no, eso no se puede condenar, es un acto libre y democrático de Paraguay. Entonces, Canadá está asumiendo este papel de manera constante en años recientes, que yo lo defino como un protagonismo de bajo perfil, pero de alto impacto, que va separando cada vez más a Canadá bajo el gobierno conservador del resto de los países del hemisferio. Desde luego, el asunto terminando esta parte, el asunto del Ártico canadiense. En Canadá hay una serie de dinámicas que llevan incluso al primer ministro hoy día a cancelar el Parlamento, ¿no? Cancela labores legislativas, porque hay una presión muy fuerte debido a escándalos de corrupción en el Senado, ¿no? Senadores conservadores. Y hay temas como este mismo, que es del Ártico, la posición de Canadá en el Ártico, para defender los intereses, no solo frente a Rusia, sino con el resto de los países escandinavos, que se están haciendo a un lado por los problemas internos que está enfrentando. Entonces, ahí hay áreas de oportunidad que definitivamente se están dejando pasar en Canadá. En la segunda parte del libro, toda esa cuestión económica, financiera, me llama la atención, desde luego a todos debe llevarnos la atención el hecho de que Canadá no presenta quiebre bancario alguno con la crisis, comparado con Estados Unidos. Sin embargo, algunas personas, yo me incluyo ahí, atribuimos esta ausencia de quiebres bancarios precisamente al carácter tan conservador que tiene la sociedad canadiense y sus banqueros, sus grupos financieros. En Estados Unidos, como sea, los grupos financieros buscan la forma de obtener mayores dividendos a costa de lo que sea, pero en Canadá no. Hay un conservadurismo de los grupos financieros que en cierta medida pues tienen a su economía blindada, y cuando sucede una crisis de esta naturaleza, pues tienen los mecanismos para no llevarse. Por eso es el único país de la OCDE que no se ve, perdón, del G8 que no está con quiebres bancarios. Les pega, sí, hay desempleo, sí, pero no se compara con los límites que se están viviendo en Europa, que todavía no salen de ella, ni en Estados Unidos. Entonces, este es un asunto también bien interesante, el espíritu tan conservador que tiene Canadá como sociedad, que se refleja también en otro artículo con los medios de comunicación canadiense. ¿Ah? ¿Cómo es posible que exista una agenda consensada entre los medios de comunicación, como podría suceder en México? No, pues sucede en Canadá, y aún va más allá, porque aquí tenemos los medios que se maneja la derecha, y también tenemos medios que se manejan las izquierdas, ¿no? Si está Televisa, bueno, pues está Aristegui del otro lado, o La Jornada y TV Azteca, cada quien sabe dónde va. En Canadá no hay eso, punto. ¿Qué es el asunto? Aquí, ¿qué es lo más problemático? Que toda esta agenda, en medios de comunicación, toda esta agenda consensada de las élites y las oligarquías que dominan los medios, pues tienen dominada también a la opinión pública. Entonces es muy interesante porque los medios de comunicación influyen en la toma de decisiones electorales, tal y como lo plantea esta autora. En la última parte, pues desde luego, pues hará un trabajazo, ¿no? Lo que hace es, llama también mucho la atención el asunto del programa de los trabajadores temporales agrícolas, porque es el asunto que siempre en México, siempre que se junte el primer ministro y el presidente, sea quien sea,
lo primero que sacan es el programa de trabajadores agrícolas. Es exitosísimo, hombre. Antes comenzamos con no sé con cuántos, con 200 o 20, y ahora ya hay 7,000, 15,000, 18,000 ya subieron, 18,000. Entonces, siempre es el paradigma de la cooperación. Vean qué bien se hacen las cosas. La inmigración ordenada, este es el ejemplo. Momento, ¿no? Hay una serie de factores detrás que por ahí alguien te había dicho que le habían dicho que los trataban mal, que había violaciones a derechos laborales, derechos humanos. Sin embargo, con el trabajo de Aarón, ahí está. Tuve la oportunidad de conocer a varios compatriotas mexicanos que estaban trabajando en el área de la Columbia Británica dentro de este programa, y decían, ya que estamos aquí, vemos que si nos metemos a trabajar en otro lugar vamos a ganar casi lo doble de lo que me paga este señor. Entonces, yo ya dejé el trabajo, además estoy ahí con pesticidas y todo este tipo de cosas y no me dan una mascarilla. Aquí yo mejor me metí de albañil, aunque no le sea la albañilería, pero pues le aprendo. Entonces, esos casos llaman la atención y son focos rojos que debemos de tomar en cuenta, ¿no? De este programa que hay que estudiarlo, ¿no? Realmente hay que estudiarlo. Dentro de la última parte se incluye, y a mí me sigue indignando cada que lo escucho, estas escuelas residenciales de Canadá, hombre, es algo patético para que suceda en un país de primer mundo, para un país desarrollado. Es decir, un programa de Estado para llevarse a los niños pequeños y jóvenes del seno familiar, de los nativos, para inculcarles las costumbres, la religión occidental, los hábitos sociales occidentales. Eso es patético, hombre. Y además, si esto le sumamos que los niños se los daban a religiosos, y muchos de ellos católicos, pues ya se puede imaginar qué sucedió, ¿no? No nada más eran católicos, ahí había evangelismo, bueno, todo el protestantismo y el catolicismo estaban ahí con sus escuelas de nativos. Esto en Canadá se le conoce como un etnocidio, porque de lo que se trataba era de desprenderlos. Es un asunto que se trata aquí, que además no se conoce mucho. Canadá tiene también esa habilidad de que esos temas feos los esconde, los guarda, ¿no? Pero esas escuelitas estaban en operación hace relativamente poco tiempo. Y fue un fracaso absoluto, generó traumas y hay demandas en contra del Estado canadiense hoy día por ese tipo de asuntos, ¿no? Que hay que estudiarlos. Se aborda al final multiculturalismo, coexistencia como elementos que definen los rasgos identitarios del canadiense desde distintas perspectivas y lógica de los autores, autora de este pintor. Pero bueno, una obra, para finalizar, una obra como esta, definitivamente pues coadyuva el mejor entendimiento de Canadá desde una visión predominantemente latinoamericana. Como dice Delia, es un libro, si no único, es de los poquitos que vamos a ver ahí con este asunto. Ofrece ángulos bien particulares y en muchos sentidos críticos respecto de la forma en cómo se concibe la realidad canadiense en Latinoamérica. Brinda especialistas, estudiosos o simplemente gente que esté interesada en conocer este país, como los gringos buena onda, como eran conocidos, ¿no? Para intentar comprender mejor los agudos cambios que se han sucedido en Canadá en muy pocos años, de 2006 para acá, aunque los cambios venían desde finales del siglo XX. La lógica del gobierno liberal es actuar como liberal en la campaña, pero gobiernan también como conservadores y cosa distinta a los conservadores. Hablan como conservadores y gobiernan como liberales. En Canadá hay una frase que a mí me da mucha risa que es liberal and Tory, the same old story, ¿no? O sea, son lo mismo. A fin de cuentas terminan gobernando de la misma forma. Sin embargo, Harper sí ha roto con algo. Un equilibrio muy delicado que hay en este país. Lo ha roto, ¿no? No es casualidad que cuando Harper llega al poder en 2006, dice en su toma de poder, ustedes no van a reconocer Canadá cuando yo culmine mi gestión. Sabía a lo que se refería, ¿no? Y ahora, después de algunos años, pues vemos que la está cumpliendo. No podemos decir que no cumple lo que dice, lo está cumpliendo, ¿no? Hay elecciones en Canadá estamos 11 en 2014,
si gana, habría todavía otros años más de Stephen Harper y estos cambios estarían acelerándose, ¿no? Se profundizarían. Es un país interesante de estudiar, sobre todo por lo que está sucediendo ahorita. Dejó de ser aburrido Canadá, pero ahora que es más emocionante ya no hay recursos. Y ya no nos estudien, ¿no? Ya no nos estudien. Entonces hay que ver la forma de encontrarle la cuadratura al círculo para continuar con estos asuntos y pues eso sería todo. Muchas gracias. A ver, vamos a abrir ahora la presentación de este libro a ustedes, jóvenes invitados que están aquí en el CISAN. ¿Quién quisiera hacer algún comentario, algún externar alguna idea? No sé, amontonen uno por uno. No se arrebaten la palabra, por favor, jóvenes. ¿Alguien valiente? ¿Por qué no explicas un poco el documental? Espérame tantito que te pasen un micrófono. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes, sería importante. ¿Puedes explicar un poco? Pues, ¿cómo nació la idea del documental? Yo sí la tendría. ¿Cómo nació la idea y cómo nació la idea de incorporar este recurso visual al libro? La idea surge a raíz de que visito una Este de acá. pero me escuchan, ¿no? Es que es para que quede grabado. Creo que no necesito. Es que tiene que quedar grabado, ¿eh? Ah, sí. Okay. Bueno, sí. Es que luego grito. La idea de este documental que se llama Migrantes, los que venimos de adentro, surge a través de un coloquio que hay sobre estudios migratorios en Cocoyoc, y conozco a una antropóloga canadiense que se llama Janet McLaughlin. Y después entablamos una relación de amistad, ¿no? Ella estaba haciendo su doctorado en antropología en la Universidad de Toronto, y entonces empezamos a trabajar juntos, y ella me dice, quiero ir a esta comunidad, San Matías, Cuijingo, Estado de México. Y yo digo, ¿dónde es eso? No tenía idea. Entonces, bueno, investigo y vamos a la comunidad, donde ella, su interés, su tesis doctoral es sobre los problemas en los trabajadores agrícolas en Canadá en cuestiones de salud. Entonces llegamos a la comunidad y yo iniciaba en ese tiempo la maestría en trabajo social aquí en la UNAM con el tema, era una propuesta educativa en humanidades para trabajadores agrícolas. Pero al llegar al campo y empezar a escuchar las historias, yo dije, ¿qué pasa? ¿No? Que es un programa maravilloso, ¿no? Que es la migración ordenada y que cambia la vida y la calidad de vida de todos los migrantes que van y demás. Tenía un poco yo esa idea respecto al programa y respecto a Canadá, ¿no? Para mí era como el Canadá de la benevolencia, de la amistad, ¿no? Y entonces, al llegar a la comunidad, descubro todos estos problemas que no eran una familia, eran 2, en 3, en 4, como en la comunidad, diferentes impactos en diferentes niveles, ¿no? Cosas graves de muerte y cosas de desintegración familiar. Y yo decía, wow, pues ¿dónde están los beneficios aún económicos, si nada más pensamos en eso, de la migración ordenada? Yo no veía. Entonces, cuando empezamos a entrevistar, empieza Janet a entrevistar, yo digo, esto tiene que ir un poco más allá de la tesis. Siempre yo queriendo expresarme, yo vengo de la carrera de comunicación en otros medios. Si bien los artículos me gustan, pero mi pasión ha sido por mucho tiempo la cuestión cinematográfica. Y entonces les pregunto durante ese contexto que si ellos les gustaría expresarse frente a una cámara, lo cual no es lo mismo, ¿no? Llevar una grabadora a un documental. Y dijeron que sí, ¿no? Que justamente que querían participar para que esto trascendiera, que es más fácil llevar un documental a llevar una tesis de 600 hojas, ¿no? Y entonces pues decido tomar una cámara con un equipo de amigos y hacerlo con 500 pesos el documental. Y lo editamos en trabajo social. Entonces todo fue una colaboración de amigos, y así después, cuando yo voy a hacer mi estancia doctoral a Canadá,
que ya mi trabajo doctoral es sobre la región de Quebec, aprovecho para llevar el documental y dar una difusión y tener este tipo de pláticas, porque muchos de los canadienses no saben lo que pasa en las zonas agrícolas. Es una invisibilidad, o sea, la agricultura en Canadá no existiría sin el trabajo mexicano y ahora guatemalteco y hondureño, porque a partir del 2002 se crea un programa que se llama Proyecto Piloto, donde el gobierno canadiense da la posibilidad a los empresarios de contratar a cualquier persona de cualquier mundo para ir a trabajar en trabajos de low skill, ¿no? De baja calificación, entre comillas, ¿no? Y que el empresario puede contratar a través del sector privado a trabajadores, ¿no? Siendo mucho más vulnerables sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, decido hacer este documental. Delia, me inscribo en Guadalajara, me parece que es donde lo presenté, y pues les gusta y me invitan a participar. También otra de las cosas maravillosas que agradezco a Delia es, como dice Oliver, nos ha formado el poder haber participado en estos seminarios, ¿no? Una de las grandes oportunidades que tuve, que este trabajo, en cada seminecal de Latinoamérica escogían al mejor trabajo para ir al seminario de estudios en Europa. Y entonces pues deciden escoger el documental y mi artículo para irlo a presentar a Milán. Y entonces llevé la película a la Universidad de Milán y todo. Entonces, bueno, es una gran oportunidad que he tenido, me ha formado, ¿no? Desde entonces me motivó a hacer un segundo documental con una visión más académica que se llama Matices, que también ya estoy también haciendo un artículo similar a este en otro libro que se va a publicar quizá en marzo, publicado por la Universidad de Anáhuac y por RUA, y con la misma idea. Entonces yo sí ya… Oye, yo voy a cobrar exacto, regalías. ya ahí va a estar las regalías, porque me parece muy buena idea, ¿no? El elemento que está, hay un artículo que ustedes pueden encontrar, pero también una cuestión visual, ¿no? Diferentes gustos y también como complementos, ¿no? Y maneras de expresarse diversas. Entonces, bueno, ya, no sigo más. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Ándale, jóvenes, no sean rancheros. A ver, Alejandro. Bueno, es una pregunta al director del documental. Quizás lo aborden más adelante, bueno, solo pusieron una parte, pero existen cifras oficiales al respecto de violaciones a estos migrantes dedicados a la agricultura. Y bueno, si existen cifras oficiales, ¿está haciendo algo al respecto las embajadas, el consulado? Porque hablaban de que había organizaciones de la sociedad civil que están empezando a movilizarse. Sin embargo, no sé si haya ya un entero del gobierno o están haciendo algo. Me gustaría saber si lo tratan en el documental o si lo pueden responder una vez. Bueno, cifras existen. No es la verdad absoluta porque es difícil, porque los trabajadores están condicionados. Al final de su temporada, los empleadores les dan una carta y una evaluación. Entonces, para que regresen el año que entra. Ellos no quieren hablar y es muy difícil, entran otras cuestiones, ¿no? Si hablan, se quedan sin empleo. ¿Y quién va a mantener a su familia? Donde la agricultura en este país no funciona desde hace años, ¿no? Entonces, por un lado, no está todo evidenciado, ¿no? Intervienen aquí cuestiones del miedo, cuestiones culturales, ¿no? De no creer. ¿A quién? ¿No? Como mismos estudiantes, aquí a veces podemos tener abusos de profesores en cuanto a la cuestión académica y ¿no? Nos quedamos callados. Entonces hay muchos elementos que juegan aquí para no evidenciar. Pero existen datos, efectivamente. Existen organizaciones que se han creado como el Justicia para Trabajadores Migrantes, Justice for Migrant Workers, y existe el Alianza para Trabajadores Agrícolas, que es
una organización creada por el sindicato en Canadá, ¿no? Los trabajadores agrícolas no tienen el derecho en la mayoría de las provincias de sindicalizarse. En Ontario acaban de perder nuevamente y creo que dentro de, no sé, 10 años se abrirá otra vez la posibilidad de negociar si pueden sindicalizarse. Hay algunas granjas en Quebec, en Manitoba, que sí lo hacen. Entonces, el sindicato sí maneja datos, ¿no? La Alianza para Trabajadores Agrícolas también. Y son las que ahora ya es una transnacional, ya Alianza para Trabajadores Agrícolas, aquí hay una oficina que está apoyando también estas cuestiones. Por parte del consulado, bueno, no soy el más a favor del gobierno y de las instancias gubernamentales, pues no hacen, o sea, a veces en algunos cónsules existe la voluntad, pero hay 4 agentes consulares para 18,000 trabajadores. Entonces, la misma geografía, como están repartidas las granjas, el país, Canadá es el segundo país más grande del mundo, entonces es muy difícil, ¿no? Como tener un control, por un lado. Por el otro es la voluntad. Muchos no les interesa, ellos van, son cónsules y hacen trabajos más bien administrativos y de cierta vigilancia, entre comillas. Pero en muchas ocasiones yo lo he visto, lo he vivido en parte de relaciones exteriores también, que hay una afinidad entre el gobierno mexicano y empleadores, ¿no? O sea, más bien no están cumpliendo la función de protección hacia los compatriotas, ¿no? Sino al revés, más bien son alianzas entre el gobierno mexicano y los empleadores. Entonces, pues, y por parte del gobierno canadiense, pues tampoco todo está muy bien. También que ya abrieron este programa a partir del 2002 y se evidencia poco, ¿no? Los medios de comunicación, pues lo mismo, hay un monopolio. Es muy interesante, en mi tesis doctoral presento análisis de los medios en la parte de Quebec. Entonces, en las noticias aparecen como, sí, las problemáticas, pero cierran la nota con, pero tuvieron un cheque, pero muy bien, pero son los pocos casos, ¿no? Siempre hay, como decían en una de las notas, siempre hay alguna manzana podrida o algo así, ¿no? Como minimizar este asunto. Entonces, a nivel de discurso lo manejan muy bien estratégicamente. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? A ver, por favor. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Luis. Yo deseo saber si en el texto se aborda un tema o sea, con la mirada de Latinoamérica, por el lado del narcotráfico de México, o bueno, de América Latina hacia Canadá. Gracias. Sí. Delia, ¿quieres hacer un comentario? No, realmente pues es un tema interesante. Sé que algunos colegas de la universidad están tratando el tema, pero en los 10 años de trabajo nadie presentó ningún tema de esos, ¿no? Como que los temas eran muy centrados en la política, si potencia media, yo no sé por qué, pero los que trabajaban cosas políticas se centraban mucho en relación Canadá-Estados Unidos, ni siquiera incluían términos de su análisis político a México, ¿no? O sea, o más bien México, Canadá y la política hacia Estados Unidos, pero no, nunca tuvimos un análisis. Una vez hubo un participante que yo no sé si fue en Bogotá, un muchacho de la universidad, me parece que era de la Ibero, de la maestría, un sociólogo, que presentó un trabajo muy interesante de las redes de prostitución transnacionales en México, Estados Unidos y Canadá. Fue lo más así, y un trabajo que a mí me pareció excelente, ¿no? Que mostraba cómo se generaban esas redes de distribución de mujeres desde México y que las traían de Europa, cómo llegaban aquí y cómo las iban distribuyendo, ahora sí como reses, ¿no? Hasta Canadá. Fue un trabajo, a mí me pareció un trabajo excelente.
lo quisimos incluir en este trabajo, pero ya nunca nos contestó, entonces parece que se fue a Miami, una cosa así. En esas redes se debería. No, era a lo mejor encontró un mejor trabajo. No, no es cierto. Yo supe que se fue a Miami y ya no supe más de eso, ¿no? Pero los libros, o sea, nosotros publicábamos cada año los trabajos dictaminados y todo, o sea, son trabajos muy buenos. Y están en la página del Seminecal, están todos los libros colgados, los pueden consultar sin ningún costo. La página es www.seminecal.org, ¿no? Entonces ahí están, ha de haber 6, 7 libros donde pueden consultar todos los trabajos. Y bueno, de eso, todos esos textos hemos escogido los que consideramos mejores, que podían ir muy bien ensamblados con todo el conjunto del libro, y desde luego estos trabajos fueron actualizados, ¿no? Si se dan cuenta, pues todos los datos estadísticos les pedimos a los autores que actualizaran pues lo más que pudieran. Es un libro fresquecito, ¿no? En ese sentido. Y del comentario aprovecho que hacía Marcela, digamos, de hacer un análisis transversal, ¿no? Nosotros lo pensamos también, pero eso nos implicaba otro seminario con los autores, porque realmente hubiera sido todavía más enriquecedor, ¿no? O sea, no nada más la versión política en un lado, ¿no? Sino que yo alguna vez tuve esa idea, ¿no? Se la comenté a Raúl, le dije, oye, es que un análisis transversal y quedaría muy… Pero eso necesitábamos estar encerrados 2 días, ya todos con su texto terminado o más o menos terminado, y discutir las ideas y hacer una conclusión de todo el libro. Pero bueno, no, era un trabajo… Sí, no, que el seminario no, sobre todo porque hay autores que están en Brasil, en Argentina, en Cuba, en México, entonces, pues eso implicaba muchos, sobre todo recursos económicos, y no, ya no nos daba, entonces, pues ahora sí que cada quien saque sus conclusiones, o para otro seminario, ¿no? Gracias. Gracias. Nada más antes, agregar… aquí en la entrada hay unos poquitos libros para quien esté interesado. Sí, claro. ¿Alguna conclusión? ¿No? ¿Tú, Oliver? No, ya. Yo creo que ya está la gente. Bueno, pues ya les vi con cara de hambre. Agradecemos su presencia. Muchas gracias. Les vamos a dar un aplauso.